Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que llega, creo, en un momento muy apropiado, tal y como estamos empezando o cómo hemos llegado a este mediados de junio y cómo vamos a empezar el verano, y se la vamos a hacer a Óscar Esteban. Él es el director de ventas de Fidelity para España y Portugal, y al que le damos una vez más la bienvenida al inversor inquieto y a su casa. Óscar, bienvenido. Pues muchas gracias, María Jesús. Un placer estar aquí contigo y con los inversores inquietos. Que están inquietos como... Sin lugar a dudas, lógico, normal. Como desde marzo de 2020, cuando estuvimos con el tema del COVID, yo creo. Correcto, sí, es así. Danos la opinión que tenéis en Fidelity. Yo creo que como todo está girando ahora alrededor de las políticas monetarias de los bancos centrales, yo creo que la primera pregunta pasa por aquí. ¿Qué opináis en Fidelity de las políticas monetarias de los bancos centrales tan agresivas, en estos momentos para controlar la inflación? ¿Qué opináis? ¿Vamos a recesión? ¿No vamos? ¿Qué creéis? Pues nosotros opinamos que si la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, siguen con esta dinámica de agresividad desde el punto de vista de subida de tipos y que lo que dicen que van a hacer lo hacen, probablemente tengamos un escenario más de recesión que otra cosa, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista han dicho mucho, están empezando a hacer, y nosotros creemos que no deberían hacer tanto como marcan las curvas. Es decir, no debería haber tantas subidas de tipos de interés como marcan las curvas. Porque si en un momento determinado quieren controlar la inflación de esta forma, puede ser que eso nos aboque a una recesión. Y eso creemos que tampoco es su objetivo, ¿no? Con lo cual, nosotros prevemos que de cara al segundo semestre del año su retórica sea un poco más suave, y esa retórica vuelva un poco por una senda de tratar de balancear mejor crecimiento, un crecimiento más sostenido y una inflación más moderada. Con lo cual, tienen posibilidades de evitar todavía la recesión, ¿no? Es decir, si, como dices, moderan el discurso y no hacen lo que dicen que van a hacer de forma tan agresiva. Correcto. Con lo cual, correcto. Y de hecho, los mercados ya han descontado todo lo más negativo, ¿no? Es decir, esa posible recesión, esa situación de ese escenario donde puede que no se llegue a producir y donde también todo pasa por la inflación. ¿Vosotros veis que la inflación se puede moderar a partir del mes de septiembre, o por lo menos estabilizar? ¿Cómo la veis evolucionando vosotros? Pues nosotros, para hablar de inflación, lo cogemos primero Estados Unidos, y desde el punto de vista de Estados Unidos vemos la inflación en dos variables. La variable de la parte salarial, de los salarios, que han crecido mucho porque hay un exceso de oferta de trabajo y poca demanda laboral, porque mucha gente se queda todavía en casa porque tiene dinero y tiene ahorros derivados de la política del COVID que hizo el gobierno americano, pero eso es finito. Tendrán que volver al mercado laboral, ¿y eso qué va a hacer? Pues muy sencillo, eso lo que va a originar es que demanden volver a trabajar, no haya una oferta tan excelsa como para poder hacerlo, y suba el desempleo. Eso hace que obviamente que el nivel salarial empiece a caer. Con lo cual, eso poco a poco va a controlarse. Y por otro lado, el tema inmobiliario. Estamos empezando a ver que el tema inmobiliario, que ha sido un mercado que se ha comportado muy bien durante los 2 últimos años en Estados Unidos, y sobre todo el tema del alquiler, pues creemos que estamos empezando a ver datos del mercado inmobiliario que nos hacen prever que eso también se empieza a calmar. Y esas son las dos principales dinámicas o las dos principales variables que está viendo el gobierno americano. Por eso creemos que efectivamente, probablemente, empecemos a ver ese techo a partir de verano, y a partir de ahí empezar a caer. Pero empezar a caer de forma gradual, no tan agresivamente como han subido los precios. ¿Y en Europa? En Europa el problema aquí es más energético, es más ¿no? energético que otra cosa, es más dependencia energética. Y es verdad que la alta dependencia que tenemos de Rusia, sobre todo Alemania, que es la locomotora europea, nos hace ser más precavidos a este respecto, que ese pico de inflación sea después del pico de inflación de Estados Unidos. Pero cuando eso ocurra, porque también va a haber una menor demanda de las materias primas, porque el crecimiento va a ser más exiguo, empezaremos a ver una caída más gradual, como en Estados Unidos, pero después. Y por tanto, esa posibilidad de que los bancos centrales moderen su discurso en la recta final y sus subidas de tipos, y que por tanto empecemos a aliviar a los mercados de capitales. Vamos a los mercados de capitales. ¿Cómo estáis gestionando esta volatilidad tan enorme, tanto en renta fija como en renta variable, esta tormenta perfecta que nos está llevando a tanta volatilidad y tanta inquietud, ¿no?, en los inversores? Efectivamente. Bueno, es una tormenta perfecta porque es una vuelta a las condiciones normales financieras. No era lógico que tuviésemos tipos de interés negativos, no era lógico que no tuviésemos inflación, ¿no? Estamos volviendo a cierta normalidad. Pero esa vuelta a la normalidad se ha visto exacerbada por el tema geopolítico de Rusia invadiendo Ucrania. Nosotros creemos que
Esto genera muchas incertidumbres todavía, hay muchas certidumbres que ya están resueltas, pero muchas incertidumbres del tema de la inflación, de cómo van a actuar principalmente los bancos centrales, y eso nos hace ser cautos. Actualmente en la parte de renta variable estamos infraponderados. Y a nivel infraponderación, lo que estamos haciendo es infraponderar principalmente Europa, porque creemos que es más necesitada de esa energía por parte de Rusia, y si en un momento determinado Rusia corta el grifo, van a verse más perjudicados. Estamos sobreponderados en Estados Unidos, que creemos que está más lejano de todo el tema relacionado con Rusia y Ucrania y que son autosuficientes desde el punto de vista energético, y es ahí donde estamos sobreponderados. Y también empezamos a sobreponderar el mercado asiático, porque creemos que todo lo que ha caído ya, la renta variable china, está muy descontado todo el tema regulatorio, está muy descontado también todo el tema del efecto del COVID-0, y el gobierno chino está haciendo políticas procíclicas. Por eso estamos empezando a sobreponderar la renta variable china y también Asia. Y por la parte de renta fija... Eso te iba a decir, yo te iba a preguntar por la parte de renta fija que tanto ha sufrido. Pues mira, la parte de renta fija, nosotros, por estos incrementos de diferenciales derivados del discurso del Banco Central Europeo y de la FED, vemos ahora oportunidades interesantes en la renta fija corporativa europea, en sectores como el sector sanitario, farmacéutico, sector de los bienes públicos, de los utilities llamados, y también todo el tema relacionado con los bancos, que están ofreciendo emisiones nuevas a tires atractivas que hace 3 o 4 meses no tenías. Es ahí donde nosotros estamos empezando a picotear. La parte de high yield la hemos infraponderado, renta fija emergente en divisa dólar lo hemos puesto neutral. Y la parte de renta fija gobiernos, todavía estamos cautos con el gobierno americano, con los bonos de gobierno americano, porque todavía la retórica del gobierno americano sigue siendo agresiva, y actualmente estamos infraponderados, neutrales en el bono alemán, y estamos sobreponderados en el bono inglés y el bono japonés, porque el bono inglés, el gobierno inglés, perdón, el Banco Central inglés ya ha subido tipos, ¿no? Y está generando unas tires más atractivas. Es así como estamos bandeando este momento de incertidumbre. Cautela, ante todo cautela. Y el Fidelity siempre ha sido una casa que se ha caracterizado mucho por estar del lado de los inversores en todo lo que es la educación financiera, los conocimientos, más allá, no solo en la gestión, ¿no? sino en de verdad dar valor añadido adicional al inversor. Y ahora la pregunta última es: ¿qué les recomendarías a estos inversores que ahora están escuchando demasiadas noticias, demasiado ruido, unos mercados con mucha volatilidad y que, como siempre, las emociones les pueden, y lo que pueden estas emociones con tanta negatividad es salir corriendo de los mercados de capitales, ¿no? Que es lo que pasa siempre en estas circunstancias. Efectivamente, María Jesús, y tú bien lo sabes, ¿no? Y decía Peter Lynch, uno de los gestores más famosos de Fidelity, que para invertir en los mercados financieros uno tiene que tener un estómago duro para saber aguantar estos momentos de volatilidad. Porque si tu proceso de inversión es el que tiene que ser de largo plazo, con tu perfil de riesgo adecuado a ese largo plazo, estos momentos en un momento determinado te generan oportunidades. Claro. Y si la tesis de la compañía en la cual tú has invertido poco ha cambiado, no ha cambiado nada, lo que tienes que hacer es mantener. Y si puedes, compra más, porque estás comprando a un precio más atractivo. Diversifica, como siempre, la diversificación es una forma de reducir tu riesgo. Y sí, una cosa que nosotros estamos viendo muy interesante es todo el tema relacionado con los aristócratas del dividendo. Compañías que históricamente han repartido un dividendo estructural, año a año, y saludable. ¿Saludable por qué? Porque generan ingresos para poder pagar ese dividendo y no tener que ampliar capital o pedir prestado para pagarlo. Esas compañías históricamente se han comportado muy bien. Y en Fidelity tú sabes que tenemos una amplia gama de productos para invertir en Estados Unidos, para invertir en Asia o en esos aristócratas del dividendo, para que los inversores puedan Y en todos los sectores, da igual qué sector busquen, tenéis todos los sectores, todos los mercados, todas las estrategias. Pues sí, lleváis. ¿Cuántos años tiene ya Fidelity? Pues Fidelity lleva desde el año 1960. Fíjate. De inversión. Claro, casi nada. Nosotros estamos celebrando 30 años. Desde 1960 hasta ahora son muchísimas décadas haciendo las cosas bien, aprendiendo y ayudando a los inversores a preservar patrimonio. Por eso lo tenéis absolutamente todo. La última pregunta y terminamos. ¿Tú crees que en este año estamos viendo lo que a mí me gusta decir, que es cuando hablabas de las oportunidades? Porque vamos a encontrarnos con los momentos más bajos de mercado si estamos pensando en los próximos 4 años, y no estoy hablando de que sea ahora mismo, en enero, en agosto, en septiembre, octubre, es decir, hablemos de este año para aquellos que quieran posicionarse, olvidándose del cortísimo plazo y de lo que pase dentro de 2 meses, sino que estén mirando los próximos 4 años. ¿Crees que es una gran oportunidad, con todo lo que está cayendo, la renta fija, la renta variable y todo lo demás, para pensar en ese medio plazo y estructurar carteras y construir carteras pensando en ese plazo? Sin lugar a dudas. Si no estás invertido, es el momento ideal para ir invirtiendo poco a poco en estos meses.
Tenemos que tener en cuenta que en la parte de renta fija era lo que comentaba antes. Sí. Por primera vez en unos meses vemos tires atractivas, que antes no las teníamos. En la parte de renta variable se hablaba hace apenas 4 meses que los mercados estaban muy altos desde el punto de vista de valoraciones. Ahora tienes mercados que están muy baratos. El mercado chino, por ejemplo, está en unos niveles de suelo muy interesantes, ¿no? Con lo cual, sí, para construir una cartera ahora mismo, yo creo que es el momento idóneo. Obviamente, y siempre se dice que en los momentos de mayor incertidumbre, de mayor volatilidad, es cuando surgen las mejores oportunidades. Pues Óscar, esto es lo que quería que nos contases. Esta es la opinión de Fidelity, que siempre aporta muchísimo a los inversores, y muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias a vosotros. A ti, como siempre, gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo verán otra entrevista como la que acaban de ver. Muchísimas gracias.